Doctor, ¿y qué tiene que hacer un niño? Si alguien tiene una preguntita, puede comunicarse con nosotros vía telefónica. O sea, para el doctor pueden comunicarse directamente ahora al 809-822-0058. Disculpa, Nicolás. ¿Qué debe de hacer un niño entonces cuando otro le invita a jugar? ¿Cuál sería la recomendación? El niño, mira, el niño por sí solo, si no lo enseñan, él no sabe defenderse. La responsabilidad va a caer dentro de los padres o los tutores de estos niños, que tienen que orientarle, que tienen que enseñar a decir que no, y que tienen que enseñarle a no dejarse influenciar por personas que no sean de su entorno, o por personas que pueden estar en su entorno pero que no son la figura principal de estos niños. O sea, somos los adultos que tenemos que enseñar a esos niños a defenderse. Si no le enseñamos, ellos son vulnerables, porque el niño todavía no tiene desarrollado ese, vamos a decir, tip de la malicia. Para el niño todo es normal, para el niño todo es bueno, porque no han desarrollado el sentido del peligro. Entonces no sabe quién lo engaña y quién no. Por eso es que se hacen vulnerables, y por eso es que muchas veces se hacen el blanco de ciertas prácticas, porque lo conquistamos cuando niños, ya cuando sean unos adolescentes, unos jovencitos, pues ya lo tenemos al lado. Y ahí es donde está el peligro de cuando dejamos los niños correr a su suerte sin ninguna dirección. En el caso de, por ejemplo, una escuela de aquí de Moca, y hay otros casos a nivel nacional que han sido peores, donde supuestamente jóvenes se pusieron a jugar este juego de Charlie Charlie, y una de las jovencitas sufrió una crisis cuando vio que el lápiz se movió y se puso mala, e incluso hubo que internarla. ¿Qué se supone que ahí pasó con el joven? Ahí puede haber pasado varias cosas, y vamos a enfocar una que se da principalmente, que son los estados. No sé si ella habrá entrado en trance, no tengo el dato, no sé si tú lo sabes. Puede haber sido que ella entrara en un estado de trance, o que haya hecho un evento disociativo, precisamente como es algo que mueve a emociones. Si ya tú vienes con un trauma de base, tú tienes un conflicto interior no resuelto, y te involucra en una actividad que genera emociones, cuando esas emociones te suman la carga de ansiedad, una manera de cómo el organismo puede protegerse de esa descarga de la ansiedad es disociándote. O sea, el individuo hace una alteración de la conciencia, cae, se desconecta, por decirlo de una manera gráfica, del entorno. Entonces lo que a mi alrededor en ese momento que dura el trance o la disociación ya no existe. Entonces es una manera psicológica del individuo defenderse de una gran tensión emocional. Pudo haber pasado eso con esa jovencita. Hay ciertos tipos de personalidad que permiten que las personas puedan desarrollar estos cuadros. Ya cuando hablamos de una persona en particular, entonces tendríamos que tener el historial clínico de esta persona, pero en sentido general, lo que engloba todo esto, el núcleo principal de todas estas manifestaciones está ahí. Trastorno, traumas psíquicos, conflictos no resueltos a nivel psicológico, que entonces buscan una manera de cómo expresarse. Entonces, como se le pone atención a lo que se está expresando, eso me da la oportunidad de seguir escondiendo la verdadera razón de mi problemática. Yo escuchaba el otro día a unas personas que estaban diciendo que no entendían cómo habían otras personas estúpidas que creían en este juego y que le estaban entrando en comentar y hablar del mismo. Yo decía, no es cuestión de nosotros que como adultos sabemos lo que está pasando, es cuestión de cuidar a los niños y jóvenes que tienen una mente más debilitada. ¿Verdad que sí, doctora? Sí, Así es. tenemos una llamada. Antes de responderme, me responde la pregunta. Ok, una llamadita, vamos a darle acceso a nuestra gente gracias a AutoWine. Manéjalo, vívelo en Estancia Nueva. Buenas tardes. Buenas. Hola. ¿Cómo uno como madre puede enseñarle a los niños cómo no dejarse influenciar por otros? Gracias por tu llamada. Ok. Bueno, al niño, como decíamos hace un ratito, enseñarle. ¿Cómo no dejarlo que sean influenciables por otro?
va a depender mucho incluso hasta del ambiente en que el niño se desarrolla en el hogar. Porque si los cuidadores de los niños, si los padres o los tutores de estos niños también usan con ellos ciertas maniobras de chantaje, entonces ya ellos están viviendo la situación en el pleno seno de su hogar, dentro del límite que se supone que ellos deben estar protegidos. Entonces, generalmente estos niños que son muy influenciables o que se dejan arrastrar fácilmente por otras personas, es porque ya hay una situación de base, vamos a decir, uno dice defectuoso, pero para que no se oiga como tan traumático, o sea, hay cierto desnivel, vamos a buscar una palabra más bonita, hay cierto desnivel en lo que es la base emocional y en lo que es el ambiente en el que se desarrollan estos niños. Pero yo me imagino, doctor, que ella se refiere el cómo hacerlo, porque el problema es que a veces si tú le dices, mira, no haga esto, el niño se siente de que le llama más la atención. Cuando tú le dices, no te enamores de Juanito, ahí es que se afician de Juanito. Entonces, cuando tú le dices, tal vez a eso es que me imagino, es que ella se refiere, ¿cómo lo hago? El ejemplo, o sea, que el mismo seno del hogar no manipule al niño, no use medidas fraudulentas ni este tipo de que para que el niño haga algo, entonces yo te doy tal cosa. Por ejemplo, si tú no sacas buena nota, te voy a castigar. ¿Eso es influencia? Sí, en cierta manera mal. sí. Eso no está mal ahí. Dependiendo cómo se haga, porque es que es complejo, es que no hay un librito que le diga a los padres cómo hacerlo. No, hay mucha discusión y hay muchas posiciones incluso extremas en esta situación del cuidado y la guía de los niños. Entonces, cuando uno se atrinchera ante lo que uno cree que es su verdad, entonces ahí es que vienen las distorsiones. A mí me gusta verlo en sentido general. Yo digo, todas y cada una tienen una parte, o sea, cada uno de los enfoques psicológicos tiene una parte de la verdad. Todos juntos tienen la verdad. A mí me gusta verlo así, porque cada quien se atrinchera en su formación. Entonces, ¿cómo hacerlo? Primero, hacerle la salvedad al niño de que no se pueden, o sea, que tenga cuidado primero con las personas del entorno que viven muy pendiente de las situaciones de los niños. Siempre decimos los desconocidos, pero si vamos a las estadísticas, los niños son más vulnerables ante las personas del entorno. Las situaciones desagradables que ocurren alrededor de los niños son personas de su entorno que lo hacen, son personas familiares. Volviendo al tema inicial y central, que es el juego Charlie Charlie, no lo va a invitar al niño a jugar un desconocido, lo van a invitar sus amigos o personas cercanas. Vamos a recibir esta llamadita, doctor. Gracias a Autoguayne, manéjalo, vívelo en Estancia Nueva. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo están ustedes? Bien, adelante. Oye, Judy, soy el bendecido. Adelante, hermano. Doctor, Sí, yo tenía un nieto aquí que está en Nueva York ahora. Y yo le decía a él, oye, mi amor, tú estás en el colegio. Pero dinero. Nada más le cogía a mí, a mami y abuela. Y a tía. Y un día llegó un señor aquí y le pasó 100 pesos. Y le dije, no, yo no cojo dinero. ¿Y por qué? Si no, ese es de la casa que yo lo cojo. Si me lo da papá o mamá. Yo no cojo dinero por la calle. Y si, ¿cómo tu papá te va a decir esas cosas? Y dice, no, ellos que me lo dijo. Porque ella es mi papá. Y se fue para Nueva York y así mismo está allá. A la doña que llamó, dígale que en la noche usted habla con su hijo, su nieto, y le dice las cosas como son. Porque todas las personas no tenemos el mismo corazón. Hay uno que tenemos el corazón malo, que le dicen cosas malas a los niños, y hay otros que le dicen cosas buenas, pero si sale de la casa, el niño se cría con buena educación. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. En la solución... Acentuando lo que usted dijo del seno de la familia. Sí, ese joven entiende que porque es parte de la casa, él lo puede tomar como, qué sé yo, como tomar un vaso, una cuchara, esto es de la casa, por lo tanto yo lo puedo tomar, pero ya
Si la situación es fuera del entorno de la casa, entonces sí, ya estoy en defecto. Sí, es posible que muchos niños puedan introyectar este concepto, esta situación, y lo pueden desarrollar y manejarse de esa manera. Todo va a depender cuál es el tipo de manejo y de conducción en que los adultos someten a los niños, porque es muy fácil y es menos tenso y provoca menos ansiedad el dejarlo. Ellos hacen, sí, pero el niño no tiene sentido del peligro, el niño no tiene sentido de lo prohibido. Cuando hablamos de niños que no sabe, ¿hasta qué edad se supone es eso que no sabe, doctor? Promedio. Mira, los niños comienzan a darse cuenta de su entorno y de su realidad, y dependiendo del contexto de la familia y del medio social donde se desenvuelve, pero si estamos hablando de una situación, vamos a decir, entre comillas, normal, ellos comienzan a hacer conciencia de su ambiente ya alrededor de los 6 años. 6. Y los entendidos en el desarrollo infantil indican que ya un niño hacia los 6, 7 años ya tiene definida su personalidad. Por eso es que ese periodo entre los 6 meses, el año de edad, hasta los 5 o 6 años es un periodo crítico para la formación del niño. Lo que no se enseñó en los primeros 6, 7 años de vida del niño es muy difícil que después ellos lo puedan asumir, porque ya a los 7 lo que más adelante van a mostrar y cómo se van a comportar. Sintetizando y para finalizar, doctor, ¿qué recomendación usted le da a los niños y jóvenes con respecto a este juego de Charlie Charlie? Bueno, tomar en cuenta que es un juego que corresponde a la moda, vamos a decirlo así, de esta generación que ya está comenzando a y a tomar relevancia en la sociedad. A los jóvenes que las respuestas a las situaciones quizás controvertidas que ellos puedan estar manejando en su pensamiento, las respuestas no la van a encontrar en este tipo de juego, la van a encontrar cuando comiencen a preguntarle a sus padres, a sus tutores, y en defecto quizás buscar una tercera persona orientarle hacia la situación. Y a los padres tener mucho ojo avisor con sus niños y sus jóvenes, tratar de saber en qué están, con quiénes están, a qué se están dedicando y en dónde se desenvuelve, y llamarle la atención en ese mismo sentido de que la solución de su problemática, de que su fortaleza interior no está en buscar situaciones en los desconocidos, sino afrontando la realidad y comunicando lo que verdaderamente está en su interior, para de esa manera entonces buscar la manera de darle la respuesta, el apoyo que ellos necesitan y brindarle lo que están demandando de una manera inconsciente, hacerlo en la vida real. Eso es más o menos la manera en cómo podemos protegernos de estos tipos de juegos. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Juan Santos, psiquiatra, quien nos acompañó en el día de hoy conversando con respecto a este tema del juego Charlie Charlie, que ha estado en el tapete a nivel nacional y que ha preocupado a tantas madres y jóvenes en general. Pues aquí tuvimos una orientación, ya sabiendo que este juego es un juego de seguimiento de la historia, como apuntó el doctor, algo similar a la Ouija, y que afectaría a aquellos que tienen la debilidad de ser persuasivo, persuadido, de que su mente sea débil y que puedan otros manipularle. Entonces mejor no entrar en ese juego. Gracias nuevamente, doctor Juan Santos.